Mutaciones. Existen 3 tipos de mutaciones: perjudicial, silenciosa y benéfica. Entre ellas se encuentran en los genes, cromosomas y... ¿Qué es una mutación? Es una modificación que se produce en los datos genéticos de un organismo viviente. Mutaciones génicas. Es cuando se produce un cambio en la estructura del ADN. Es la que efectúa un cambio en la base nitrogenada de la estructura, que modifica completamente la proteína. De lesión. Pérdida en el material genético. El síndrome de Williams se ubica en los cromosomas 7 y 16 con una pérdida de información. Está causado por la falta de una copia de varios genes. Uno de los 25 genes faltantes en el gen que produce la elastina, una proteína que permite que los vasos sanguíneos y otros tejidos corporales se estiren. Es probable que la falta de una copia de este gen ocasione el estrechamiento de los vasos sanguíneos, piel elástica y articulaciones flexibles que se observan en esta afección. Duplicación. Es una multiplicación. El síndrome de Prader-Willi es una alteración genética originada por la falla en la expresión de genes del cromosoma 15. La enfermedad cursa con una deficiencia en la producción de hormonas, ocasionando obesidad, apetito excesivo, tendencia de padecer diabetes, alteraciones en el control de la temperatura, etc. Las mutaciones cromosómicas son modificaciones en el número total de cromosomas y en la reordenación del material genético dentro o entre cromosomas. De lesión. Se pierde un gen. El síndrome del maullido de gato es en el que se ha producido una deleción del cromosoma 5 en la región terminal del brazo largo, autosómica terminal o intersticial, caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato y que se va modificando en el tiempo. El proceso se presenta siempre en la concepción. La persona afectada suele presentar retraso del crecimiento intrauterino con peso bajo al nacimiento y llanto característico que recuerda al maullido del gato. Por laringomalacia, con hipoplasia de la epiglotis y relajación del plexis arribiglóticos. Translocación, cambio de cromosoma. Síndrome de Down. Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo. Se denomina también trisomía del par 21. Normalmente, en el momento de la concepción, un bebé hereda información genética de sus padres en la forma de 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Sin embargo, en la mayoría de los casos, síndrome de Down, el niño hereda un cromosoma de más, el N21, teniendo un total de 47 cromosomas en vez de 46. Es este material genético de más el que provoca los rasgos físicos y los retrasos evolutativos asociados al síndrome de Down. Inversión. Síndrome de Klinefelter, con inversión del cromosoma X, consiste en la existencia de 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Se basa en una alteración genética que se desarrolla por la separación incorrecta de los cromosomas homólogos durante la meiosis, que dan lugar a los gametos de uno de los progenitores, aunque también puede darse en las primeras divisiones del cigoto. El sexo de las personas está determinado por los cromosomas X e Y. Los hombres tienen los cromosomas sexuales XY 46,XY y las mujeres los cromosomas sexuales XX 46XX. En el síndrome de Klinefelter, el hombre cuenta como mínimo con un cromosoma X extra. Duplicación. Síndrome de Angelman. Es una enfermedad genética causada por alteraciones del gen V3A,
que se localiza en el cromosoma 15. En todos los casos, los síntomas son similares: retraso mental, afectación del habla, comportamiento peculiar. Aunque en función de la causa, la afectación puede ser más o menos severa. Mutaciones genómicas. Afecta el número de cromosomas debido a un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis en la formación de gametos. Aneuploidía, cromosoma de más o menos. Síndrome de Edwards, también conocido como trisomía 18. Es un tipo de aneuploidía humana que se caracteriza usualmente por la presencia de un cromosoma completo adicional en el par 18. También se puede presentar por la presencia parcial del cromosoma 18, translocación desequilibrada, o por mosaicismo en las células fetales. Es causada por un evento de este tipo, de forma en el que el gameto queda con 24 cromosomas al cambiarse con el otro gameto. El embrión cortará entonces con 47 cromosomas. Poliploidía es cuando se agrega uno o más paquetes de cromosomas. La poliploidía se define como el fenómeno por el cual se originan células, tejidos u organismos con 3 o más juegos completos de cromosomas de la misma o distinta especie, con 2 o más genomas de especies distintas, tales cuales tejidos u organismos se denominan poliploides. Es uno de los pocos casos de saltacionismos confirmados. En el caso de estas especies, un método de identificarlas eficientemente es acudiendo a su genoma. Ili Schizoceles en el típico animalito diploide y presenta una dotación de 24 cromosomas igual a 2N. Por su parte, Hila versicolor posee 48 cromosomas igual a 4N, que se corresponde con una duplicación genética de los 24 cromosomas de Hila Schizoceles. De esto sucede que Hila versicolor se originó a partir de Hila Schizoceles por un evento de duplicación genética que se define pronto. Agentes mutagénicos. En biología, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética, usualmente ADN, de un organismo, y ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Cuando numerosas mutaciones causan el cáncer, adquieren la denominación de cancerígenos. No todas las mutaciones son causadas por mutágenos. Hay mutaciones espontáneas, llamadas así, debido a errores en la reparación y la recopilación del ADN. Tipos de agentes mutágenos. Mutágenos químicos. Son compuestos químicos capaces de alterar las estructuras del ADN de forma brusca, como por ejemplo el ácido nitroso, agente desaminante, bromisas y algunos de sus compuestos. Mutágenos físicos. Son radiaciones que pueden alterar la secuencia, estructura del ADN. Son ejemplos la radiación ultravioleta, que origina dímeros de piriminida, generalmente de timina, y la radiación gamma, y la alfa, que son ionizantes. También considerar agentes físicos los ultrasonidos con 4000 vibraciones por segundo, que han inducido mutaciones de Drosophila y en algunas plantas superiores. Mutágenos biológicos son aquellos organismos vivos que pueden alterar las secuencias del material genético de su hospedador, como por ejemplo virus, bacterias y hongos. Son ejemplos de los transposones, fragmento, átomos del ADN. Mutágenos físicos. Aquí se incluyen las radiaciones atómicas, rayos X, producen esterilidad en plantas, animales y hombre. También afectan en los tejidos como los huesos nerviosos, músculos, hígado, riñón, etc. Además, la radiación es un proceso físico mediante el cual la energía viaja por el espacio. Hay dos formas principales de esta energía. Electromagnética se describe como ondas de energía eléctrica, por ejemplo, rayos de gamma, rayos X, radiación ultravioleta.
que se mueven a grandes velocidades y provocan daños cuando chocan con otras partículas, incluyendo las moléculas biológicas. Por ejemplo, partículas alfa, partículas beta. La bibliografía. CEP 5.2. José Vasconcelos. Biología 2. Mutaciones. Profesor Armando Rafael Castro Sánchez. Integrantes: Janet Daniela Arce Murillo, Lourdes Alondra Romero, del grupo 401, Loreto, Baja California Sur.